Bueno, esta noche vamos a revisar el tema de síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es un trastorno gastrointestinal funcional crónico y va a depender de aspectos sociales y culturales que tienen que ver con el paciente. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad funcional porque se descarta cualquier problema orgánico que hubiera dentro del intestino delgado y del colon principalmente. Esto está en relación con los sistemas de salud, con el médico y con la relación médico-paciente principalmente. En el mundo, el 11% tiene síndrome de intestino irritable. En Latinoamérica, un 20% tiene el síndrome de intestino irritable. Esta enfermedad va a disminuir la calidad de vida por el dolor abdominal, por la alteración de las deposiciones y el 25% de los pacientes de gastroenterología van a consultar por esta enfermedad. Y es la segunda causa de no asistir al trabajo también. Todo esto es parte de un grupo de trastornos emocionales que están sacados de lo que es las guías de Roma 4, que actualmente están en su cuarta edición. Este es del año 2016, pero hasta ahora sigue todavía vigente. Hoy en día los trastornos funcionales se llaman desórdenes del eje cerebro-intestino o de la interacción intestino-cerebro. Al ser un trastorno funcional, significa que existe un mal funcionamiento de lo que es sobre todo el sistema nervioso neuroentérico, el sistema neuroendocrino y la conexión que tienen el cerebro con el intestino. Sin embargo, no significa que exista la ausencia de enfermedad orgánica, que ya vamos a ver después cuáles son los diagnósticos diferenciales. Como les había mencionado, existe una alteración del sistema nervioso central que podría llegar a afectar por las conexiones del sistema nervioso neurovegetativo a nivel del intestino, con trastornos de la movilidad, un incremento de la sensibilidad de las vísceras huecas, una alteración inmunológica de la mucosa, una alteración de la microbiota, procesamiento alterado del sistema nervioso central. Esto va a llevar a que se desarrolle incontinencia fecal, alteración motora, dolor abdominal, y estas son características de síndrome de intestino irritable. Lo normal es lo que pueden ver en la figura del lado izquierdo, donde existe una homeostasis entre lo que es el cerebro y el intestino. Y esto está regulado por tanto lo que es la microbiota intestinal normal, la presencia de las células, la interacción que hay entre las células y el sistema nervioso neuroendocrino a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal. Aparte de eso, también está relacionado con un estado cognitivo y estado emocional normal y un umbral sensitivo al dolor normal. Esto se puede llegar a alterar tanto desde el intestino hacia el cerebro, del cerebro al intestino, por una alteración en el comportamiento cognitivo y emocional, una disminución del umbral sensitivo al dolor y la presencia de mediadores inflamatorios, tanto químicos como del sistema neuroendocrino. Incluso la disbiosis, que es una alteración de la microbiota intestinal normal, puede llegar a producir algún trastorno en el sistema nervioso central. Para que se desarrolle esta enfermedad hay que haber varios factores, como ser la presencia de una gastroenteritis aguda que no esté mal curada, que esté mal curada, y esto puede predisponer a un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Eh, Otros
factores como ser los genéticos, el medio ambiente, la comida, la mala tolerancia al estrés, y esto va a llevar a que el paciente vaya a consultar por dolor abdominal principalmente. Uno de los síntomas característicos es el bloating o distensión abdominal, que generalmente se presenta en los dos cuadrantes abdominales inferiores. Y en sí, el síndrome de intestino irritable va a estar caracterizado por un incremento de la sensibilidad a nivel de lo que es el intestino delgado y el colon. Puede existir una predisposición genética para sufrir esta enfermedad, pero sobre todo va a estar relacionado con la alteración del eje cerebro-intestino, intestino-cerebro. Puede existir alteraciones sociológicas del individuo, alteraciones del sueño, vulnerabilidad afectiva, paciente que muy rápido se deprime, muy rápido se tiene un estado de ansiedad o que muy rápido tiene un cambio de humor, ¿no? Hoy en día se sabe que el diagnóstico no es de exclusión, sino es un diagnóstico que se puede hacer en la consulta externa con el paciente, con los signos, síntomas y la historia que nos va a referir. Entonces, según estos criterios de Roma 4 del año 2016, ¿cómo se va a diagnosticar el síndrome de intestino irritable? Es un ente que viene principalmente con dolor abdominal, ¿ya? Dolor abdominal, de más de 6 meses de evolución, que la ha presentado en los últimos 3 veces, perdón, con una frecuencia de por lo menos una vez por semana. Y este dolor está asociado a la defecación. El momento que el paciente está haciendo la defecación puede incrementar el dolor. Está asociado a un cambio en la frecuencia de las heces. Eso significa que puede hacer diarrea, puede ser estreñimiento o puede ser ambos. Y además está asociado a un cambio en la apariencia de las heces, como vamos a ver a continuación. Como les decía, puede ser en todas estas variedades: diarrea, estreñimiento o no clasificable. Hay pacientes que no se encuadrar bien en uno de los dos y tampoco en la variedad mixta, y entonces es la variedad no clasificable. Y la apariencia de las heces puede ser de tipo 1 y 2, que está relacionado con el estreñimiento. El 4 es lo normal, o puede ser el 6 y el 7, que está relacionado con la diarrea. ¿Cuándo deberíamos solicitar exámenes complementarios? En pacientes mayores de 45 años, con presencia de SOTNS positivo. Pacientes que tengan proctorragia, pérdida de peso, anemia, cuando se palpe una masa en el abdomen o en el recto al tacto rectal, presencia de ascitis o líquido libre, fiebre, antecedentes familiares de cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal. Todos estos signos, síntomas nos hacen sospechar de que existe una enfermedad orgánica y no una enfermedad funcional. ¿Qué exámenes complementarios se puede solicitar? Comentarles que en nuestro medio no tenemos este marcador que se pide en las heces, que se llama la calprotectina y la lactoferrina, que principalmente nos van a ayudar a descartar lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que es uno de los diagnósticos diferenciales principales. Lo que sí contamos es el antígeno en heces para Giardia lamblia, debido a la distensión abdominal que se va a producir, que es una de las características de Giardia también. Serología y biopsias de duodeno para descartar enfermedad celíaca. Y lo que sí tenemos a mano y es muy rápido de pedir son los niveles de PCR, proteína C reactiva, como un marcador de inflamación aguda. Cuando tenemos criterios de diagnóstico positivo clínicos,
como ser la positividad de los criterios de Roma 4 y un examen físico negativo, tenemos un alto valor predictivo positivo de que se trate de esta enfermedad. Las medidas higiénico-dietéticas que podemos utilizar es una dieta baja en FODMAP, que son los carbohidratos, que es la presencia de oligodimonosacáridos y polioles fermentables, que son carbohidratos que van a absorber mal y son osmóticamente activos a nivel de la luz intestinal. Esto se tiene que suspender por 6 a 8 semanas. También se debe evitar lo que es comida rica en gluten, como ser, por ejemplo, el pan, ¿no? que está hecho de harina, de trigo, con gluten, la cebada, todo lo que tenga que ver con el gluten, la fibra que puede ser soluble o insoluble, evitar lo que es la lactosa y tener una moderada, por lo menos de 1 hora, de 3 a 5 veces a la semana. Para lo que es el síndrome de intestino irritable para el estreñimiento, tenemos varios medicamentos que se utilizan. En nuestro medio tenemos el plántago de Obata, que es este Bicillum de 30 gramos día por 4 semanas, que es una de las primeras alternativas. En segundo lugar tenemos lo que es el polietilenglicol, que es un laxante osmótico, que se tiene que utilizar en una dosis de 17 gramos por vía oral 2 veces al día. Tenemos este otro medicamento que se llama lubiprostona, 8 miligramos 2 veces por día, la linaclotida 290 miligramos por día y la prucaloprida 1 a 2 miligramos por día. Los que tenemos disponibles en nuestro medio, el plántago de Obata, el polietilenglicol, la prucaloprida. La lubiprostona y la linaclotida no lo tenemos disponible en Bolivia. Respecto al dolor, es una enfermedad que está caracterizada principalmente por este síntoma. Tenemos al bromuro de pinoberio, mebeberina y trimebutina, que estos vienen en comprimidos que tienen que administrarse 2 veces por día, la mebeberina y la trimebutina, debido a que vienen en una forma de liberación prolongada, y el bromuro de pinoberio que tiene que administrarse cada 12 horas. Estos medicamentos principalmente lo que van a hacer es modular la actividad del intestino. Van a hacer que si el paciente tiene diarrea, va a enlentecer el movimiento del intestino. Y si tiene estreñimiento, va a incrementar el movimiento del intestino y al mismo tiempo se va a comportar antiespasmódico, eliminando el dolor producido por la irritación, sobre todo de lo que es el colon y el intestino delgado. Muchas veces, como habíamos mencionado, estos pacientes tienen trastornos del sistema nervioso central de tipo neurocognitivos. Entonces se puede apoyar con estos medicamentos como la amitriptilina y el escitalopram, que son antidepresivos. El primero es un antidepresivo tricíclico, el segundo es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Como pueden ver aquí, estos se pueden utilizar preferentemente en el estreñimiento, el escitalopram, y la amitriptilina en la diarrea. Cuando el paciente tiene un síndrome de intestino irritable a predominio de diarrea, se puede utilizar la loperamida, que también es un medicamento que es un derivado de los opioides, que se puede utilizar 2 miligramos por día. El comprimido viene de 2 miligramos, se puede utilizar hasta 16 miligramos por día para detener las deposiciones líquidas. El oxadolina, que no lo tenemos en el medio, y estos otros 2 medicamentos que ya deben recordar, hemos hablado antes también en la que es la cirrosis hepática, sobre la rifaximina, que es un antibiótico selectivo del intestino delgado y que no se va a absorber, va a actuar a nivel del lumen intestinal
tanto del intestino delgado como del colon, eliminando la presencia de bacterias en una dosis de 400 miligramos por vía oral cada 8 horas. Respecto a los probióticos, existe lo que se llama una combinación de probióticos que se llama cóctel probiótico BSL3, que tiene la presencia de lactobacilos, streptococcus y una cepa más. Son 3 cepas que son como 7 probióticos, que 7 cepas que nos van a ayudar principalmente a modular lo que es el síndrome de intestino irritable variedad diarrea. También se puede coadyuvar con lo que es el uso de ansiolíticos, sobre todo el alprazolam y el clonazepam, debido a que estos pacientes van a tener trastornos de ansiedad y depresión. Y se puede utilizar estos medicamentos con ayuda de lo que es psiquiatría, o también se puede prescribir esto para que los pacientes puedan estar, puedan tener ese efecto ansiolítico. Y cuando no se puede controlar con los medicamentos, tenemos otro método que se llama el trasplante de microbiota fecal, que actualmente no contamos en nuestro medio aún, pero esto consiste en trasplantar las heces de un familiar con una similar microbiota al paciente afectado, al que no tiene ninguna respuesta, ¿no? Como esto se trasplantan las heces a través de un colonoscopio. O sea, se hace una colonoscopia y se depositan ahí las heces con una jeringa, como están viendo en esta imagen. Como ven, el síndrome de intestino irritable es un tema corto, un tema sencillo, pero es un tema importante porque va a alterar la calidad de vida de los pacientes, principalmente por la presencia de las deposiciones líquidas, la presencia del estreñimiento, y es una enfermedad frecuente, se va a manifestar por lo menos en un 20% de las personas a nivel de Latinoamérica. Es más frecuente en las mujeres y es una enfermedad que cuando se torna muy crónica y refractaria, su tratamiento es de difícil manejo, que tiene que ser muchas veces manejado incluso con la especialidad de psiquiatría. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá por ahora. Bueno, si no hay dudas o preguntas, vamos a pasar a llamar lista ya. Adriana Barriga. Presente. Albina Carrasco. Presente, doctor. Presente. Alejandra Sainz.